Hola amigos, bueno, vamos con el tercer video de los años 70 del siglo pasado y bueno, para no perder la costumbre, son las 6:37 AM, 6:37 de la mañana del miércoles 30 de agosto de 2023 en la ciudad de Madrid. Y una cosita que no les había pedido nunca, pero se las pido ahora: suscríbanse al canal por favor y denle a la campanita y entonces recibirán un aviso cuando cuelgue un nuevo video. Así tengo más ganas de colgar videos. Gracias. Bueno, en el primer video de los años 70 estudiamos el aumento del precio del petróleo en 1973 a raíz de la guerra del Yom Kippur. En el segundo video analizamos el modelo keynesiano que se aplicó en la Europa occidental, sobre todo en Europa occidental capitalista, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial y más o menos hasta el año 71, 73, 74. Y el agotamiento de ese modelo. Ahora vamos a hablar del modelo de Friedman, que es el que toma el relevo. Los defensores del liberalismo económico habían asumido desde el final de la Segunda Guerra Mundial un papel secundario en las orientaciones generales de la política económica de los principales países occidentales. Su influencia política fue durante esos años muy reducida, la del liberalismo. ¿Pero por qué? Bueno, porque la Europa que queda después de la Segunda Guerra Mundial es una Europa devastada y devastada, destruida. Y el liberalismo, la economía de mercado, no se puede aplicar a un lugar donde no hay unas estructuras económicas, donde ni siquiera hay unas estructuras férreas, donde la infraestructura de Europa se ha destruido toda. O sea, primero había que volver a construir la infraestructura de Europa, volver a construir una economía europea para que el liberalismo pudiera luego venir. Cuando no tenemos una economía desarrollada o ni siquiera tenemos una economía, no, el liberalismo allí no tiene nada que hacer. Bueno, la extensión entonces por eso Keynes fue lo que primó. En ese momento sí que había que hacer gasto público. Entre la Segunda Guerra Mundial y los años 71, 73, 74. ¿Por qué? Porque había que construir y solo lo podía hacer el Estado, pues carreteras, vías férreas, aeropuertos, puertos, edificios, casas, hospitales, todo aquello que había sido destruido por la guerra. Además de construir luego una economía para cada país. Bueno, la extensión del keynesianismo en este periodo, después de la Segunda Guerra Mundial y hasta el año 73-74, y sobre todo la imparable expansión del intervencionismo estatal. Pero repito, el Estado tenía que intervenir después de la Segunda Guerra Mundial, sino cómo se reconstruye Europa. Por lo tanto, la extensión del keynesianismo y la expansión del intervencionismo estatal habían dado hasta entonces muy buenos resultados en el periodo que acabo de mencionar. La crisis les dio la oportunidad, bueno, la crisis del 73, sin embargo, le da la oportunidad al liberalismo de recuperar esas posiciones de influencia perdidas de antes de la guerra, y sus postulados pasaron a constituir referencias esenciales de las políticas económicas puestas en marcha desde entonces. Más o menos desde ¿qué año? Desde el 73, 74, 75. Hay variaciones según los países y los continentes, pero bueno. ¿Por qué se ponen en marcha estas políticas económicas? Hay dos razones esenciales. Primero, bueno, porque ya el keynesianismo no tenía más recetas. Hay dos razones esenciales. En primer lugar, porque el liberalismo ofreció soluciones plausibles a problemas concretos a los que el keynesianismo no parecía en condiciones de responder. En especial, la confluencia de una situación de estancamiento político con altas tasas de inflación. El estancamiento político con altas tasas de inflación, ya lo dije en el video anterior y en el anteanterior,
es un fenómeno que se ve solo después de la Segunda Guerra Mundial y solo a partir de los años 70. Esto nunca había sucedido. Bueno, por lo tanto, vuelvo a repetir, el liberalismo en primer lugar ofrece soluciones plausibles a problemas concretos que el keynesianismo no podía resolver. Por ejemplo, la confluencia del estancamiento económico y altas tasas de inflación, los dos al mismo tiempo, la llamada estanflación. Y en segundo lugar, porque al ser exitosas estas políticas en el Reino Unido y sobre todo en los Estados Unidos, se aprovecharon de un proceso de expansión por emulación y contagio, fruto del poder y prestigio político, económico, cultural y académico que volvieron a adquirir los norteamericanos. De allí la importancia de la escuela monetarista de Milton Friedman. El monetarismo de Friedman se inscribe dentro del amplio marco del liberalismo económico, aunque centrado en el análisis de los efectos que genera la oferta monetaria sobre la economía. ¿Qué es la oferta monetaria? Bueno, la cantidad de dinero en circulación. Primero, ¿qué te dice Friedman? Te dice que la inflación es un fenómeno esencialmente monetario. Esto es, la inflación guarda relación directa con la oferta monetaria existente en una economía, por lo que su control, el de la inflación, dependerá de que esa oferta crezca a una tasa constante pero moderada, ya que una política monetaria fuertemente expansiva o altamente restrictiva crea crisis económicas. Vamos a hablar de la política monetaria. La política monetaria puede ser expansiva o restrictiva. Una política monetaria, rápidamente, una cápsula de economía. Una política monetaria expansiva, vamos a hablar de la actual Europa. Europa, los billetes, no las monedas, se imprimen en el Banco Central Europeo y en ninguna otra parte. Entonces, una política monetaria expansiva ocurre cuando el Banco Central Europeo decide imprimir más billetes y soltarlos a la calle. Es decir, hay más masa monetaria en circulación. Y una política económica restrictiva es cuando el Banco Central Europeo decide recoger billetes. Los billetes siempre llegan a los bancos de alguna forma, ¿no? Entonces, los recoge, no los vuelve a sacar y disminuye la cantidad de dinero en la calle. Eso es la política monetaria, grosso modo. Entonces, son necesarias, decía Friedman, las políticas de estabilización. Si la economía se calienta, es decir, si la demanda agregada crece en exceso, será necesario reducir la oferta monetaria, es decir, una política económica restrictiva. Al contrario, si se deteriora la inversión y por lo tanto la demanda agregada, habrá que ajustarla por medio de una política monetaria expansiva adecuada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, dice Friedman, Friedman se cuestiona la llamada curva de Phillips, que yo no sé cómo esta curva pudo haber tenido vigencia alguna vez en la vida. La curva de Phillips es una curva que no la inventó Keynes, pero cuya inspiración es absolutamente keynesiana y que establecía una relación inversa entre paro e inflación. Si el paro, vamos a llamarlo desempleo, si el desempleo aumenta, la inflación baja. Esa es la curva de Phillips. La inflación aumenta, el desempleo baja. La inflación baja, el desempleo aumenta. Esa curva se la cuestiona Friedman. Es decir, Friedman no asocia la inflación a un bajo desempleo.
piensen un rato sobre esto en vuestra misma economía familiar. Esto suponía que los gobiernos podían y debían elegir entre una economía que tendiese al pleno empleo pero con altas tasas de inflación. O sea, la curva de Phillips lo que te dice es eso. Tienes que escoger entre una economía que tiende al pleno empleo pero con altas tasas de inflación, o tienes que escoger una economía con la inflación controlada pero con mucho desempleo. Esto, que se deduce de la curva de Phillips, Friedman lo niega. Y bueno, cualquier persona en el siglo XXI, incluso habiendo solamente visto economía en bachillerato, o incluso siendo una ama de casa, se da cuenta que esta curva era una locura. Bueno, lo que pasa es que también el nivel de conocimientos técnicos de la gente ha aumentado gracias a la educación. Ahora se da economía en el bachillerato, eso no sucedía hace 40 años, y ni en el siglo XX. Bueno, a juicio de Friedman, los intentos de los gobiernos de reducir el paro o el desempleo creando inflación podían ser efectivos como mucho a corto plazo, pero eran estériles a medio y largo plazo. Hizo un comentario sobre una respuesta que dio Keynes cuando le entregaron el Premio Nobel de Economía. Está al final del video anterior y habla de corto, mediano y largo plazo. Es interesante. Los últimos minutos del video anterior. Bueno. Entonces, repito, Friedman dice que los intentos de los gobiernos de reducir el paro creando inflación podían ser efectivos como mucho a corto o cortísimo plazo, pero eran estériles a mediano y largo plazo. Incluso en este caso, en el caso del corto plazo, lo que se acababa produciendo era un incremento de ambos factores. Subía la inflación y subía el desempleo. Y la curva de Phillips se va a donde se tiene que ir, a la mierda, porque es una curva irreal. Buena prueba de que ambos factores podían subir al mismo tiempo, desempleo e inflación, era lo que estaba ocurriendo tras la crisis del petróleo en 1973. Por tanto, explicaba el autor norteamericano Friedman, que la confluencia de paro e inflación era consecuencia de la intervención de los gobiernos en la economía. La única salida real era, según Friedman, eliminar las regulaciones políticas que impedían al mercado ajustar de forma natural la tasa de desempleo. De estos dos elementos básicos se deduce la sustancia liberal del autor, de Friedman. La consideración del mercado como el instrumento más eficiente en la asignación de los recursos. Esto es básico en el pensamiento de Friedman. Friedman estaba completamente convencido de que el mercado es el instrumento más eficiente en la asignación de los recursos, sean materias primas, sea capital o sea mano de obra. La apuesta monetarista de Friedman se basaba pues en un ajuste de la masa monetaria circulante, del dinero que hay en las calles, como vía de reducción de la inflación, considerada el principal desequilibrio estructural de una economía. La inflación, y esto es totalmente cierto, es el principal desequilibrio estructural de una economía. De esto supo la Alemania de entreguerras, de esto supo toda Latinoamérica. La inflación, la hiperinflación es terrible. Bueno. También ajustar la masa monetaria, según Friedman, podía garantizar una desregulación de los mecanismos de intervención del Estado.
ya que el mercado era el único proceso de intercambio elegido implícitamente por los ciudadanos. Su gran crítica, la de Friedman, al keynesianismo y a quienes abogaban por la primacía de lo público, era que tal opción quebraba la libertad de los ciudadanos para elegir lo que querían, pues en esa elección eran sustituidos por unos gestores que se arrogaban el derecho a decidir lo que ellos creían que les interesaba a estos. Es decir, uno no podía decidir en una economía keynesiana, decidía el Estado. Claro, no absolutamente, no totalmente como en la Unión Soviética, ¿no? Friedman no hace más que asumir la tesis de Friedrich Hayek, que realmente es el que la creó, que había articulado su pensamiento, el de Hayek, bajo la premisa de que una excesiva intervención estatal en la economía lleva inexorablemente a la instauración de unas formas autoritarias de gobierno. Desde la óptica de Hayek, de Friedrich Hayek, las instituciones sociales responden a un orden social espontáneo, que se ajusta de forma libre. Bueno, esto es un pensamiento de Hayek que podríamos discutir, ¿no? Bueno, el mercado, siguiendo con Friedman, es el ejemplo básico y primordial del orden social espontáneo para Hayek y para Friedman, que retoma a Hayek. El mercado, repito, ejemplo básico y primordial del orden social espontáneo. Y no puede ser manejado ni interferido, ya que solo un orden basado en la libertad es capaz de actuar de forma eficaz. De allí que el Estado interventor suponga una ruptura del orden social espontáneo y en consecuencia un ataque a la libertad del individuo. Friedman ve la intervención del Estado en economía como un ataque a la libertad individual del individuo. Perdón, a la libertad individual, a la libertad del individuo. Bueno, se podría hablar mucho de esto, obviamente. Si el Estado te dice en qué áreas puedes invertir y en qué áreas no, evidentemente va contra tu libertad como inversor, como productor. Pero no quiero que todo se convierta en... No quiero que todo se convierta en economía en estos videos. Bueno, en resumen, las propuestas neoliberales de Friedman se orientaron a la consecución de una acción de gobierno no coercitiva, que no restringiera el autodesenvolvimiento de los agentes privados. La desregulación de los mercados aseguraría un mercado laboral más flexible y una reducción de la intervención. Incluso Friedman da algunas recetas que se usaron en Europa y que se usaron también en América Latina, como la privatización de empresas públicas, regulaciones políticas, la limitación de las regulaciones políticas, porque debía ser el mercado el que realmente se enfrentara al problema de asignar de la forma más eficiente posible unos recursos que siempre eran escasos. La privatización de empresas públicas en Europa, por supuesto que trajo conflictos, porque están los sindicatos, están los trabajadores, pero trajo conflictos, pero no otra guerra ni golpes de Estado. En América Latina la privatización trajo, si no dictaduras de derecha como la de Pinochet, pues revoluciones como la sandinista o la bolivariana, ¿no? Esto no quiere decir que Friedman esté equivocado, sino que la sociedad latinoamericana no es madura, está completamente
en manos de lo que decida hacer el ejército. Si las Fuerzas Armadas quieren dar un golpe de Estado, lo dan. Y bueno, es un discurso populista espantoso. Bueno, evidentemente Milton Friedman no fue el responsable de la vuelta política a las soluciones liberales, porque un economista no es el que decide, deciden los políticos. Pero sí es verdad que este economista fue uno de los grandes propagadores entre ambas capas de la opinión pública, entre las élites políticas y culturales del mundo occidental, de las bondades de la economía de mercado. Las repercusiones políticas de la crisis. Los años 70 fueron años políticamente contradictorios. Por un lado, la importancia creciente de los medios de comunicación de masas tendió a que la imagen y el marketing político comenzaran a ser, como mínimo, tan importantes como el contenido ideológico del mensaje. Es más, yo creo que ya nadie sabe cuál es el contenido ideológico del mensaje. Yo creo que hoy en día, en el siglo XXI, nadie sabe qué es una ideología. Todo es imagen y marketing, ¿no? Por otra parte, fueron años en que esa repolitización expresada en 1968, ya hablamos de eso en los videos de los años 60, explotó en forma de un terrorismo ideológico de extrema izquierda de enorme fuerza disruptiva. Grupos como las Baader-Meinhof, un grupo terrorista alemán, hay una película muy famosa, creo que es de 1979, llamada Las Hermanas Alemanas, que eran las dos. Es una película sobre bases reales, sobre hechos reales. Las hermanas alemanas eran dos hermanas que militaban en este grupo terrorista de la República Federal de Alemania, la Alemania capitalista, el grupo Baader-Meinhof. En la República Federal Alemana, esto fue un grupo terrorista alemán, occidental. Luego tenemos las Brigadas Rojas en Italia, también un grupo terrorista de izquierdas. Los Grapo o el FRAP en España, también grupos terroristas de izquierda. Estos grupos tiñeron de sangre una nihilista quimera revolucionaria en economía, al tiempo que también impregnaron ideológicamente a quienes como ETA o el IRA en Irlanda, el ejército católico de liberación, utilizaban el terror para justificar reivindicaciones nacionalistas. El cine francés dio hay muchas películas en el cine francés, en Godard, por ejemplo, sobre todo lo que fue este terrorismo de los años 70 en Europa, aunque no solo en Europa, pero en Europa. Estamos hablando de Europa. La incertidumbre frente a la crisis económica generó una tendencia electoral hacia soluciones conservadoras, de preferencia hacia políticas de ajuste, independientemente del color político del partido gobernante. Las personas se fijaban en las políticas económicas y no en la ideología. Fue la obligación percibida por todos los gobiernos de asumir políticas anticrisis, una mosca, muy similares, lo que acabó primando electoralmente a los partidos liberal conservadores y castigando a las alternativas de izquierda. Pues en el fondo, las alternativas de izquierda fueron incapaces de poner en práctica soluciones diferentes a las que ellos proponían. Aquellos son los grupos conservadores o los partidos políticos liberales y conservadores. Vamos a verlo país por país, no todos los países, por supuesto. La República Federal Alemana, es decir, la Alemania capitalista, fue el país que mejor representó este marco general que acabamos de describir. El gobierno de coalición entre socialdemócratas y liberales, esto es constante en la política alemana, incluyendo el siglo XXI, ¿no? Gobiernos de coalición entre socialdemócratas y liberales todo el tiempo.
Bueno, el gobierno de coalición entre socialdemócratas y liberales, liderado por Willy Brandt, había llegado al poder en 1969 con un programa que había basculado nítidamente hacia la izquierda. El estallido de la crisis repercutió en un repunte significativo de la inflación, que llenó de terror a los alemanes, porque ¿cómo no los va a llenar de terror si fue la hiperinflación la que los lanzó a los brazos de Hitler y a la Segunda Guerra Mundial y a la destrucción de Alemania? Entonces, el estallido de esta crisis llenó de terror a los alemanes, que todavía podían recordar los efectos brutales de la crisis del 29. Este aumento de inflación bajo el gobierno de Willy Brandt. Las demandas para afrontar una política de austeridad decidida y de fuerte rigor presupuestario chocaron con la oposición del canciller Willy Brandt, partidario de una política expansiva del gasto público, es decir, Keynes. Pero luego hubo un problema. Se descubrió que entre los asesores de Willy Brandt había un espía de la DDR, es decir, de la Alemania comunista. Y este escándalo hizo que Willy Brandt tuviera que abandonar su carrera política y fue sustituido por el también socialdemócrata Helmut Schmidt. La política de Helmut Schmidt, el nuevo canciller, fue diametralmente opuesta a la de Willy Brandt a la hora de enfrentarse a los dos principales problemas de Alemania, de la Alemania occidental: el terrorismo de extrema izquierda y la crisis económica. Frente a la actitud relativamente permisiva de Brandt, el nuevo gobierno alemán optó por una política de enorme dureza que culminó con la nunca bien aclarada muerte en la cárcel de los tres principales responsables de la banda Baader-Meinhof. Yo recuerdo el escándalo. Yo en esa época estaba en la universidad y lo recuerdo. Con respecto a la crisis económica, el gobierno de Schmidt puso en marcha una clásica política de ajuste y de control de la inflación basada en la reducción del gasto público, la liberalización de la economía y el fomento de la iniciativa privada, y la actividad empresarial, que contó con la decisiva aceptación de los sindicatos y de la oposición política. El resultado de este amplio consenso social era la aplicación de una correcta política anticíclica, y esto hizo que Alemania pudiera transitar por la crisis de manera firme. El único factor negativo fue un significativo aumento del desempleo, aunque las amplias medidas de protección social existentes y el control del déficit público lograron amortiguar los efectos del desempleo o de desempleo en los desempleados. Vamos a ver Gran Bretaña. En Gran Bretaña el consenso fue tardío, lo que impidió tomar medidas adecuadas de lucha contra la recesión. El enorme poder de los sindicatos había obligado al gobierno, el enorme poder de los sindicatos, que próximamente, en los próximos videos, vamos a ver cómo Margaret Thatcher los reduce a cero, ¿no? Pero bueno, el enorme poder de los sindicatos en este momento había obligado al gobierno conservador de Edward Heath a adoptar desde 1972 una política intervencionista y de recurso a las subvenciones que había disparado el déficit público y, aún peor, había engendrado una espiral inflacionista del 15% anual. El estallido de la crisis llevó al gobierno a extremar las medidas de austeridad, aunque más que para luchar contra la crisis, su verdadero objetivo fue romper el poder sindical. La respuesta fue una huelga de mineros que acabó paralizando el país, forzando al primer ministro británico a un adelanto electoral que acabó llevando al poder a los laboristas. Tras un año de indefinición, de idas y venidas, el gobierno laborista logró un acuerdo de mínimos con los sindicatos
suficiente para introducir ciertas medidas de ajuste que estabilizaran la economía. De todos modos, los problemas económicos de Gran Bretaña tenían una dimensión estructural profunda. Veamos qué sucedía en Italia. En Italia el consenso social anticrisis incluyó al Partido Comunista, que decidió un histórico giro hacia posiciones de intervención activa en el sistema político. Y aunque no pudo participar en el gobierno, el Partido Comunista decidió apoyar parlamentariamente a la democracia cristiana italiana. Las razones de este cambio no tenían solo una base económica, sino también política. Pues la extensión del terrorismo de extrema izquierda y de extrema derecha, vinculado al neofascismo del MSI, estaba generando un clima de peligrosa ingobernabilidad. Y además había un altísimo grado de corrupción en Italia. La inflación superó cotas del 25%. La lira sufrió una fuerte devaluación en 1976 debido al enorme déficit de la balanza de pagos italiana. Y el desempleo alcanzó también cotas desconocidas hasta ese entonces. Acabó también manifestando la incompatibilidad de las soluciones en presencia. Mientras que el centro derecha optaba por una política de ajuste y de control del gasto público, la izquierda pidió una expansión del gasto, aunque fuera a costa del déficit y de la inflación. La convergencia entre centroizquierda y centroderecha era imposible y llevó a una situación crítica que convenció a las principales fuerzas políticas de la necesidad, nuevamente, de un acuerdo de mínimos. De los hechos de violencia ocurridos en Italia, que fueron muchísimos, podemos mencionar el secuestro y asesinato del líder demócrata cristiano Aldo Moro a manos de las Brigadas Rojas. Y hay una película de Bertolucci sobre las Brigadas Rojas llamada El Conformista. Muy violenta, muy violenta. ¿Qué pasó en Portugal, Grecia y España? Nos vamos al sur de Europa. A la Europa meridional. Bueno, allí también la crisis del 73 tuvo consecuencias, ¿no? Y coincidió con los procesos de transición de estos tres países hacia la democracia. La primera dictadura en caer fue la portuguesa, así que hablaremos de Portugal primero. El régimen de Marcelo Caetano, que había sucedido a Antonio de Oliveira Salazar en 1968, se desmoronó por un golpe de Estado protagonizado por las Fuerzas Armadas, la Revolución de los Claveles, muy conocida, debido a dos factores esenciales. El primero, la imposibilidad de encontrar una solución a las guerras coloniales, porque Portugal estaba empeñado en mantener las colonias. Y el segundo factor, la incapacidad del régimen portugués para transformar los impulsos liberalizadores en un proyecto coherente y razonable de democratización. Un golpe militar que, si bien demostró el acuerdo existente en poner fin a la dictadura, no fue capaz de generar igual consenso sobre las formas políticas y económicas que debía adoptar Portugal en el futuro. El proceso revolucionario, que comenzó con la Revolución de los Claveles, el golpe militar portugués, fue complejo, discontinuo y de orientaciones inciertas y alternativas. Aunque hasta 1975 siguió una línea de radicalización continua. Las elecciones de abril dieron un triunfo claro al Partido Socialista de Mário Soares, seguido del centro derecha de Sá Carneiro. La configuración de un sistema de democracia limitada y en buena medida vigilada por los militares, que además fue constitucionalizado en el 76,
Fue una democracia constitucionalizada en el 76. Y fue constitucionalizada tal como era, una democracia limitada y vigilada por los militares. Bueno, finalmente el consenso entre las dos grandes fuerzas políticas del país, el Partido Socialista y el Partido Socialdemócrata, cada vez aquí confusiones, no sé cuál está más a la izquierda, no sé cuál estaba más a la izquierda, pero el caso es que hubo un gran consenso entre el Partido Socialista y el Socialdemócrata. Supongo que el socialista estaba más a la izquierda. Y esto permitió acabar con esos rescoldos no democráticos. En 1982 se reformó la Constitución, se suprimió el Consejo de la Revolución y se terminó con el control militar de la vida política de Portugal. 5 años después, la normalidad democrática se impuso definitivamente con la elección del primer presidente no militar de la República, el socialista Mário Soares. ¿Qué pasaba con la economía portuguesa? Bueno, una economía que había entrado a partir de finales del 73 en un estado de deterioro, graves problemas de balanza de pagos, un estado inflacionario. Todo esto acabó incidiendo en la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. Pero en sentido contrario, la revolución de los claveles permitió la puesta en marcha de los cimientos de un estado de bienestar propiamente dicho y la aprobación de medidas sociales y legislativas muy favorables a los intereses de los trabajadores. Con todos los problemas derivados de una transición compleja y difícil de la dictadura a la democracia y de una economía muy frágil, la democracia portuguesa consiguió estabilizarse y cambiar de forma definitiva los marcos de inserción política, ideológica y mental del país en dirección a las comunidades europeas a las que aspiraba pertenecer. Ahora hablaremos un poco de Grecia. Grecia inició su transición a la democracia en el verano de 1974. Aunque la dictadura había vivido su momento más crítico justo un año antes, cuando un golpe militar de los sectores más inmovilistas de la junta militar había abortado el incipiente proceso de democratización que se estaba abriendo. El golpe originó una fuerte protesta ciudadana contestada por el poder mediante dos procedimientos. Uno, la represión. Otro, el intento de buscar un factor exterior que cohesionara el país en torno a la nueva cúpula de poder. Esta es una estrategia que hemos visto muchas veces. Fue la estrategia que utilizaron los militares en Argentina para no perder popularidad. Inventaron la Guerra de las Malvinas y terminaron perdiendo la guerra, la popularidad y el poder. Bueno, esta acción externa, en el caso de Grecia, fue el apoyo a un golpe de Estado pro-griego en Chipre. El intento de asesinato en julio del 74 del máximo dirigente chipriota, el arzobispo Makarios, fue respondido por Turquía con una intervención militar en la isla, es decir, en Chipre, y la ocupación permanente de su zona norte, lo que dejó a Grecia y a Turquía al borde de una guerra. El fracaso de la acción obligó a los militares a buscar una salida política de la mano del líder conservador Konstantin Karamanlis. Era el fin de la dictadura en Grecia y el inicio de una democracia lastrada por la fuerte crisis económica. El inicial protagonismo conservador se dio el testigo al Partido Socialista, que gobernará hasta 1991, siendo por tanto el protagonista del ingreso de Grecia a las comunidades europeas en 1981.
o a la Comunidad Europea en 1981. El apoyo norteamericano a los militares y a la desafortunada intervención en Chipre generó una poderosa reacción popular anti-norteamericana, y no es para menos, ¿no?, que acabó con el asesinato del embajador norteamericano en Chipre. El gobierno griego se vio obligado a retirarse de la estructura militar de la OTAN y forzó a una flota que operaba en el Mediterráneo a trasladar parte de su sistema logístico a bases italianas, puesto que ya Grecia no estaba en la OTAN. Esto era una demostración evidente de que las transiciones de Portugal y Grecia representaron un grave problema político y estratégico para Estados Unidos y para la estabilidad de la OTAN. Vamos con España. En España, la transición a la democracia fue más sencilla por 3 razones. La primera razón es que el fuerte crecimiento económico de los años 60 había transformado las condiciones estructurales del país, propiciando la aparición de una extensa clase media con una cultura política de base democrática, aunque fuertemente caracterizada por la idea de transición ordenada, no violenta, ordenada. En segundo lugar, por la búsqueda del consenso como fórmula básica para llevar a cabo el cambio. Es decir, todas las fuerzas políticas, incluyendo el Partido Comunista, como sabemos, y los sectores reformistas provenientes del franquismo, asumieron que el modelo de la nueva España democrática debía ser el de una democracia de tipo occidental, basada en un sistema multipartidista y en una economía de mercado con fuerte intervención del Estado. No existieron alternativas políticas o económicas que contaran con una base social sólida. En tercer lugar, la existencia de la institución monárquica, que consiguió aglutinar una doble legitimidad, la derivada de su condición de sucesor legal según las leyes franquistas, lo que le permitió controlar a los sectores más inmovilistas de la dictadura, y la derivada de su potencial papel democratizador, que le permitió contar con el apoyo de los principales partidos políticos de la oposición democrática. A pesar de estos elementos de estabilidad, de estos 3 elementos de estabilidad, el proceso fue complejo por 2 razones. En primer lugar, porque muy pronto tuvo que asumir una clara dimensión rupturista que eclipsara cualquier idea de inmovilismo, el papel que interpretó esencialmente Adolfo Suárez. Un papel, según dicen los historiadores, brillante. Y en segundo lugar, porque tuvo también que orientarse hacia la configuración de una nueva estructura del Estado, que superara el centralismo franquista en favor de un nuevo principio autonomista. Es decir, surge la España de las comunidades autónomas, la España de la nación de naciones. El proceso se vio enturbiado por la banda terrorista ETA, cuya actividad se orientó a provocar una reacción de fuerza que arruinara el cambio a la democracia, según algunos autores. Yo me pregunto, ¿por qué ETA no quería democracia? No me parece lógico. Pero bueno, de que hubo violencia terrorista por parte de ETA, la hubo, ¿no? Y también hubo actividad terrorista por otros grupos. El FRAP, ETA, Grapo, al que perteneció el papá de Pablo Iglesias Turrión. Y también había grupos violentos y terroristas de extrema derecha para completar, ¿no? Y esto introdujo un significativo nivel de violencia en todo el proceso de transición. El símbolo de la violencia de la extrema derecha fue el asesinato de un montón de abogados en la calle de Atocha. Eran abogados de izquierda que se ocupaban de cuestiones sociales. Entre ellos estaba el primer esposo de la que fue alcaldesa de Madrid, de Manuela Carmona. Bueno, un grupo de extrema derecha asesinó a todos estos abogados. Hay un monumento en la calle de Atocha que los recuerda.
Bueno, y como todo proceso de cambio, también soportó presiones involucionistas de ciertos sectores militares que, bueno, acabaron conformando un fallido golpe de Estado, el del famoso 23F de 1981, ¿no? Dado por el teniente general Tejero. Teniente general, no sé si era el cargo, no sé si era esa su graduación. El golpe de Tejero que no llegó a nada, ni un muerto. La transición española, como la griega, la portuguesa, tuvo que superar una situación de crisis económica muy compleja. La dependencia prácticamente total del país respecto de las energías fósiles hizo que la repercusión de la subida de los precios del petróleo se tradujera en un enorme incremento del déficit público, en unas tasas de inflación descomunales, el 47% en el 77, y en un desbordamiento de los niveles de desempleo. Estamos hablando de España. En octubre, y esto es muy importante, de 1977, se firmaron los famosos pactos de la Moncloa, que siguen estando vigentes, que establecían un conjunto de medidas de ajuste económico que fueron compensadas por una ampliación de los derechos civiles y políticos. O sea, decidieron implementar un conjunto de medidas de ajuste económico, pero no sin una compensación para evitar revoluciones, tumultos, ¿no? Esta compensación estaba compuesta de una ampliación de los derechos civiles y políticos, fin de la censura previa y plena libertad de expresión, derechos de reunión y asociación, derogación de la estructura del movimiento nacional, despenalización del adulterio. En el 77, por Dios, estaba penalizado el adulterio, no lo puedo creer. O el reconocimiento de la tortura como delito, no se reconocía como tortura. Los pactos de la Moncloa siguen vigentes, sí. Y España todavía en el 77 vivía en un estado de atraso respecto a las libertades individuales espantoso, ¿no? Bueno, las principales medidas de ajuste antiinflacionista fueron las siguientes: una política monetaria activa tendente a reducir la masa monetaria existente, ya hablamos de esto, si hay inflación, saca dinero de circulación; una política presupuestaria dirigida a limitar el crecimiento del gasto público y aumentar los ingresos del Estado a través de una reforma tributaria. Es decir, si tú quieres controlar la inflación, tienes que disminuir el gasto público o, en todo caso, limitar su crecimiento. Y tienes que aumentar los impuestos. Entonces, hubo una reforma tributaria que se tradujo en un notable aumento de los impuestos. De hecho, los impuestos en España son altísimos. Una política de rentas ordenada a limitar los costes del trabajo, lo que hizo que las subidas salariales se ajustaran al nivel de inflación previsto. Esto es un pacto que está vigente. Las subidas salariales se tienen que ajustar al nivel de inflación previsto. Y no, en los últimos meses no se han ajustado. Bueno, porque estamos en gobierno en funciones, ¿no? Y todavía no se sabe quién va a gobernar. Ahora, si el PP gana, si el PP, o sea, si Rajoy, si Feijóo se convierte en presidente de España, va una vez más, porque ya lo hicieron antes otros, a no cumplir con los pactos de la Moncloa y a no igualar la subida salarial a la inflación. Pedro Sánchez posiblemente sí lo va a cumplir, o lo cumpliría. Bueno, entonces, las subidas salariales se ajustarán al nivel de inflación previsto. Eso está vigente. Y finalmente, una política restrictiva encaminada a conseguir el equilibrio de la balanza de pagos y que conllevó en ese momento a la depreciación del valor de la peseta. Ya valía poco y terminó valiendo menos. Políticamente, el periodo de transición estuvo dominado
por la Unión de Centro Democrático, UCD, una amalgama de personalidades de muy distinta procedencia cuyo nexo identificador dependía del carisma y del atractivo electoral de su líder, Adolfo Suárez, el líder de la UCD. Pronto, de todos modos, la UCD comenzó a ceder terreno ante la pujanza del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. El PSOE había sufrido una fuerte renovación gracias a la figura de Felipe González, que representaba un liderazgo mucho más moderno y actual que el de los viejos representantes del socialismo del exilio. El indudable carisma de Felipe González y su excelente imagen pública le permitieron abanderar un proyecto de cambio que atrajo no solo a los tradicionales votantes de izquierda, sino a muchos componentes de esas clases medias que habían aflorado durante los últimos años del franquismo. Además, como el resto de partidos socialistas mediterráneos, el PSOE se benefició de la ayuda económica y política de la Internacional Socialista y de los principales partidos socialistas continentales, especialmente de la socialdemocracia alemana. Y esto es muy importante, ¿no? Como en Portugal, el socialismo acabó consolidándose como la verdadera alternativa de la izquierda política, muy por delante de unos partidos comunistas que perdieron gran parte de su atractivo electoral. Este proceso de crecimiento del socialismo y de ruptura de la alternativa de centro-derecha representada por el UCD de Adolfo Suárez acabó proporcionando a Felipe González su primera mayoría absoluta. El socialismo no solo demostró una pujanza electoral grande, sino que pareció definir un sistema nacional de partido hegemónico, compatible con dos subsistemas específicos de mayoría nacionalista, como lo son Cataluña y el País Vasco. El centroderecha nacional español, por otro lado, vivió hasta 1990 un proceso permanente de refundaciones hasta convertirse en el PP y de nuevos liderazgos hasta la llegada, por fin, porque tenían tiempo sin llegar, de José María Aznar, que después de 3 intentos alcanzó el poder en 1996. La Constitución de 1978, que es la Constitución vigente, concluyó el periodo de transición democrática. Se aprobó por referéndum el 6 de diciembre de 1978 y establecía los nuevos principios y valores articuladores del sistema político de la democracia, que homologaban a España con cualquier país de su entorno europeo y occidental. Este factor de homologación, hay moscas, fue básico en la definición del nuevo marco de inserción internacional de España, que situó a Europa como referencia central de la acción exterior del Estado. Junto a Portugal, España se incorporó a la Comunidad Europea el 1 de enero de 1986. También había definido su inserción militar dentro del sistema defensivo occidental tras su incorporación condicionada al Tratado del Atlántico Norte. Y esto fue en uno de los gobiernos de Felipe González. Felipe González fue el que metió a España a la OTAN, condicionadamente, con condiciones. Realmente no sé cuáles son esas condiciones. Si quieren saberlas, me ponen algo en los comentarios y yo lo investigo. Pero creo que se notan las condiciones, porque el desempeño dentro de la OTAN de España, por ejemplo, no tiene nada que ver con el de Francia. Francia es un país absolutamente ofensivo, lo fue en Libia, en Siria, en todas partes. España ha sido un país que lo que va es después de que destruyeron todo, va a España a dar asistencia sanitaria, a montar hospitales militares y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, como falta poco para terminar los años 70, lo termino en este video. Cambiando de tema bruscamente, el impacto psicológico de la guerra de Vietnam,
de la que ya hablábamos anteriormente, en la sociedad norteamericana fue extraordinario. No solo había sido el factor catalizador de todo ese descontento social que articuló la lucha por los derechos civiles dentro de los Estados Unidos, sino que había demostrado la fuerte oposición de una parte sustancial de la sociedad norteamericana a las políticas de fuerza, lo que obligó a reevaluar la forma en la que Estados Unidos debería ejercer su liderazgo internacional. Hubo, a partir de ese momento, una negociación directa de Estados Unidos con la Unión Soviética. En el fondo, esto suponía el reconocimiento de que la bipolaridad de Estados Unidos y Unión Soviética, de la que hemos hablado anteriormente, iba a ser permanente y que dada la imposibilidad de vencer al otro bloque, porque sería la destrucción mutua, había que establecer un modelo de coexistencia lo más estable y duradero posible. Esto creó un clima de distensión y de consenso, por lo menos aparente, aunque creo que duró poco, entre las dos superpotencias. Esta nueva concepción se plasmó en una triple dirección. 1. La búsqueda de soluciones a la guerra de Vietnam y al conflicto árabe-israelí. 2. El desarrollo de negociaciones directas de desarme entre ambas superpotencias. Y 3. El establecimiento de un esquema multilateral de cooperación y seguridad en Europa. Las negociaciones de paz con Vietnam se habían iniciado en 1969, pero se vieron periódicamente salpicadas por las acciones militares norteamericanas en Camboya, 1970, y Laos, 1971. Los bombardeos sobre Vietnam, con toda clase de gases químicos altamente venenosos, no se interrumpieron hasta 1973, cuando el gobierno norteamericano decidió la salida definitiva de sus tropas. Sin embargo, Estados Unidos continuó participando en el conflicto hasta 1975, a través de una ayuda económica masiva al gobierno de Vietnam del Sur, que finalmente cayó cuando esa ayuda cesó. Tras una brutal guerra entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, que destrozó material y socialmente al país, Vietnam se reunificó bajo el régimen comunista de Ho Chi Minh. La derrota moral y en buena medida también material de Estados Unidos se había completado, aunque el precio de la victoria había sido demasiado alto, incluso para los vencedores. Esto respecto a Vietnam. La mediación en el conflicto árabe-israelí fue mucho más positiva para los intereses americanos. El secretario de Estado Henry Kissinger llevó a cabo la llamada diplomacia de ida y vuelta, consistente en viajes continuos a Egipto, Siria e Israel. Fruto de esta frenética actividad diplomática, Estados Unidos consiguió la reapertura del Canal de Suez en manos de Israel, la retirada parcial de Israel del Sinaí y del Golán, y lo que era más importante, apartó a Egipto de la órbita soviética. El reconocimiento de Israel por parte de Egipto constituyó un triunfo diplomático muy considerable. Rompió la unidad árabe y deslizó al país norteafricano a la órbita norteamericana. Sin embargo, siguió sin resolver el problema de fondo que era la creación de un Estado palestino. Aquí hago un inciso, ¿no? El ejército de Egipto es total y absolutamente financiado por los Estados Unidos, el 100%. Y también el de Israel, pero el de Egipto también, el 100%. Es decir, Egipto no se desvinculó de la Unión Soviética gratis. Tuvieron que darle un ejército poderosísimo y financiarlo. Lo financian los norteamericanos que pagan impuestos al ejército de Egipto.
Bueno, otro punto, la negociación para la reducción de armamentos. Bueno, hubo unos acuerdos llamados SALT, de limitación en los sistemas de misiles antibalísticos y congelación por un periodo de 5 años de unidades ofensivas. Bueno, pero no fue un acuerdo demasiado exitoso. Se hizo una revisión del papel que Estados Unidos debía desempeñar en la defensa de Europa. Y ya desde 1969, y esto es muy importante, Alemania, estamos hablando de la República Federal de Alemania, de la Alemania capitalista, de la Alemania occidental, Alemania había adoptado una política autónoma de apertura al este, la llamada Ostpolitik, cuyo objetivo de fondo había sido asentar un esquema de seguridad europeo y de distensión este-oeste. El artífice fundamental de esa política fue el canciller socialdemócrata Willy Brandt. Y sus principales instrumentos, los acuerdos de 1970 firmados por la República Federal de Alemania, con la Unión Soviética, con Polonia y con Checoslovaquia, y el acuerdo fundamental de 1972 entre las dos Alemanias, que establecían la aceptación del statu quo de la Europa Oriental, la inviolabilidad de las fronteras vigentes y el reconocimiento de la existencia de dos estados alemanes. Y es que así es como se hace política y no guerra. Willy Brandt fue un gran político. No hay Willy Brandts últimamente, ¿no? Hace décadas que no. Bueno, este paso hizo que muchos estados occidentales reconocieran a la República Democrática de Alemania, a la comunista, la DDR o RDA en español. Deutsche Demokratische Republik. Muchos estados occidentales la reconocieron, a la Alemania comunista, repito, y ambas Alemanias pasaron a ser miembros de las Naciones Unidas en el año 1973. El nuevo clima introducido por la Ostpolitik propició la convocatoria de una conferencia sobre seguridad y cooperación en Europa, en la que participaron todos los estados europeos a excepción de Albania, más Estados Unidos y Canadá. El resultado, que fue recogido por el Acta de Helsinki de 1975, fue muy pobre, aunque por lo menos estableció un foro de diálogo multilateral que acabó institucionalizándose. Bueno, el clima de distensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética comenzó a cambiar a partir de 1976 bajo la administración Carter, bajo el gobierno de Jimmy Carter. Aparentemente, la insistencia de la nueva presidencia de Carter en la defensa de los derechos humanos acabó propiciando un endurecimiento del régimen soviético, temeroso, sobre todo, de que ese discurso calara en los países de la Europa del Este, especialmente sensibles a la disidencia. Pero la razón de fondo no fue esa. La razón de fondo de Jimmy Carter fue la política expansiva de la Unión Soviética por Asia y por África. El fracaso soviético en el Oriente Medio fue ampliamente compensado por su presencia en las antiguas colonias portuguesas africanas y por la gran expansión de su poder naval. El declive de su influencia en Europa repercutió en un cambio estratégico que amplió la presencia soviética por buena parte de los países en vías de desarrollo, incluyendo no solo África y Asia, sino también América Latina, aprovechando para sus intervenciones en África la presencia de mercenarios cubanos. El caso más conocido es el del Congo, donde el Che Guevara llegó con un grupo de guerrilleros, ¿no? Todo esto, toda la operación del Che Guevara en el Congo, que es súper interesante, ¿no? Le mataron a todos los guerrilleros y él terminó en la ribera de un río, solo, esperando que lo mataran también a él. Y pasó una lancha motorizada rusa y lo rescató. Si quieren saber más de las operaciones de Cuba y la Unión Soviética en el Congo,
Lean la biografía de Che Guevara, escrita por Castañeda, por el mexicano Castañeda, llamada La vida en rojo. Es una biografía equilibrada, que no toma partido. Y bueno, sí, yo nunca he sido partidaria del Che Guevara, pero sin duda su vida, su corta vida fue muy movida, ¿no? Bueno, la influencia soviética se extendió por países como Irak, Afganistán, Yemen del Sur, Tanzania, Mozambique, Angola, Madagascar, Etiopía, Libia, Argelia, llegando también al Sahara Occidental mediante la ayuda militar y económica en favor del Frente Polisario. La Unión Soviética demostraba una capacidad expansiva extraordinaria, que amenazaba con expulsar a Estados Unidos de zonas esenciales desde un punto de vista estratégico y económico. Además, Estados Unidos en el año 79 reconoce a la República Popular China, y esto enciende todas las alarmas en Moscú pensando en una posible alianza Estados Unidos-China, aunque esto no era probable, ¿no? Luego el estallido de la revolución islamista en Irán, que acabó con el Shah de Irán, acabó con un bastión esencial para Estados Unidos. Yo recuerdo al Shah de Irán siempre en la revista, en el folletín Hola, en el Hola, como se dice en España, o en la Hola, como se dice en Venezuela. El Shah de Irán para acá y para allá hasta que terminó en Estados Unidos. Entonces, la revolución islamista en Irán, acaba con un bastión esencial para los Estados Unidos, que es Irán, al tiempo que desestabiliza nuevamente el precario mercado de abastecimiento de petróleo. La nueva subida del precio del petróleo tuvo consecuencias todavía más devastadoras sobre las economías occidentales, alcanzando también a las principales economías de la Europa del Este, que empezaron a acumular fuertes déficits y aumentos espectaculares de su deuda. La crisis hizo todavía más difícil cualquier posibilidad de acuerdo, que finalmente acabó por desvanecerse después de que en diciembre de ese año tropas soviéticas cruzaran las fronteras de Afganistán. La Guerra Fría pareció volver a cobrar una intensidad que no había tenido a lo largo de los últimos 10 años. Y con las políticas de Milton Friedman y este breve balance de finales de los años 70, se acaban los años 70, ¿no? Por ahora. Se acaban los años 70 por ahora. Este es el tercero y último video sobre los años 70, y ahora vienen los años 80 próximamente, creo que esta misma semana, juro. Y bueno, son muy interesantes porque viene el colapso de la Unión Soviética, ¿no? Cae el universo comunista y este es un tema que interesa a mucha gente. Gracias si me han escuchado hasta ahora y suscríbanse, por favor. Si me han escuchado hasta ahora, coloquen algún mensaje debajo. Sí, la he escuchado o cualquier cosa, para yo saber si me escuchan. Gracias.